Hoy es el día de salvación. Estás escuchando el podcast Gracia de Verdad, del servicio dominical en la Iglesia Cristiana Bautista La Gracia. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo y prestar especial atención a lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Estamos estudiando los atributos de Dios. Y aunque quise desde un principio terminar esto más pronto de lo que entramos en un atributo que realmente dije yo en mi estima, al amor de Dios, aunque hay que aclarar algunas cosas, eso es rápido que podemos pasar por ahí. Tal vez siempre uno dice, no, a la santidad hay que hablar más profundamente, porque la santidad es un tema que la gente no entiende, no conoce, no ve la santidad de la vida. Pero el amor casi todo el mundo lo sabe, casi todo el mundo lo entiende, casi todo el mundo lo conoce, ¿no? El domingo pasado comenzamos a estudiar el domingo pasado no comenzamos, comenzamos hace 2 domingos atrás. Hoy es nuestro tercer y último domingo con el atributo del amor de Dios. Así se llama este atributo, el amor de Dios. El domingo pasado comenzaba con una pregunta que nos dio la demostración de un resultado, ¿no? Yo les hice la pregunta de qué es lo primero que viene a su mente cuando yo les digo Dios es. Y aunque no todos, pero sí la mayoría, la gran mayoría, todos pensaron Dios es amor. Y cantamos. ¿Cuántas canciones cantamos hoy refiriéndose al amor de Dios? Cuán profundo es tu amor. Ahora estamos cantando Considera aquel, ¿sí? Y hablamos del amor de Dios también otra vez ahí. Sin este atributo divino estudiado, entendido a la luz de las Escrituras, nosotros nos quedamos con un ídolo al que cada uno le puede dar su trato, según entienda, ¿no? Dimos algunas definiciones con relación al amor de Dios que tomé de algunas teologías que nos ayudan a encontrar pues cómo se define este. Y particularmente quiero que recuerden, no voy a volverlo a hacer, pero quiero que recuerden que el amor, el atributo del amor de Dios en Él, es la manera como Dios se comunica con nosotros. Es la manera como Dios se comunica. ¿Cómo Dios se comunica? ¿Cuál es su idioma? Si han escuchado ese cuento, que es un cuento, ¿no? Hace poco lo volví a escuchar y ya va a ser lo que va a decir el pastor, y preciso lo dijo, ¿no? Que cuando lleguemos al cielo, pues todos vamos a hablar el idioma perfecto, ¿sí? El idioma perfecto, que es el inglés. ¿Quién lo dijo? Un gringo. Claro, el inglés, claro, es el idioma universal. El que habla inglés pues se puede mover por todo el mundo, porque el inglés es un idioma universal. El segundo después es el español, así que estamos cerquita a esto. Pero pues los judíos dirían que el idioma del cielo es el hebreo. Sí, seguro, ¿no? Que ellos hablan hebreo. Pero realmente cuando estudiamos a Dios, cuando estudiamos sus perfecciones, sus cualidades, sus atributos, sus excelencias, tenemos que recordar que en el atributo del amor estamos estudiando acerca de cómo Dios se comunica. Por eso es importante, aunque nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio, y el Evangelio, en la etimología de la palabra es buena noticia, yo tengo que ir a hablar de la mala noticia, pero tengo que ir con el amor. No puedo despojarme del amor. Y ustedes se dan cuenta de eso a lo largo de las Escrituras, que los apóstoles fueron así, ¿no? Inclusive la ley resumida en 2 sentencias principales. Toda la ley se resume en estas 2 cosas. ¿Cuál es la primera? Amar a Dios. La orden, el mandamiento principal sobre nuestras vidas que recae no es adorar a Dios, no, aunque el amor incluye, es una forma de adorarle, aunque todo ha sido creado para su gloria, pero el mandamiento en el que se resume la ley es amar a Dios. Y amar a Dios nos vuelve a nosotros. Espérate, amar a Dios no es solamente que tú todos los días estés sentado leyendo la Biblia cuadriculadamente de tapa a tapa. Bueno y maravilloso eso, pero cuidado si eso no te está perfeccionando en el amor de Dios, porque puede ser un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Eso dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 13, que si yo tengo dones, tengo la fe, tengo todos los misterios, entiendo profecías, hablo lenguas y bla, pero no tengo amor, no tengo nada, no soy nada, de nada me sirve, al final término.
La ausencia del amor nos deja a nosotros en un vacío existencial. Muchas personas están afuera, necesitadas de conocer el amor de Dios, pero a veces nosotros no lo estamos comunicando asertivamente, porque también lo hemos malinterpretado, lo hemos convertido en otra cosa. Lo hemos encasillado en una celda, en una jaula. Hemos puesto el amor de Dios, sí, pero en esta jaula. Eso suele pasar mucho también con la tercera persona de la Trinidad. La persona de la Trinidad, la tercera persona, el Santo Espíritu de Dios, es la persona más incomprendida de la Trinidad. Y algunos le han puesto barrotes al Espíritu Santo con la Biblia. Que lo único que el Espíritu Santo va a hacer está aquí en la palabra. No más. El Espíritu Santo no puede hacer nada más fuera. Entonces el Espíritu Santo se puso una pared con la Escritura. No, el Espíritu Santo no. Nosotros se la ponemos a él. Si nosotros creemos que... Hay que recordar que el Espíritu Santo es Dios y es también Dios infinito, Dios omnisciente, Dios omnipotente. Entonces, Romanos, el apóstol Pablo dice que cuando no sabemos qué pedir, ¿quién es el que va a interceder por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que llenó a Pedro, a Pablo, a Juan, a los discípulos y a los apóstoles? ¿Quién llenó a los primeros diáconos de la iglesia? ¿Cuál fue el requisito indispensable espiritual que tenían o sea, la llenura del Espíritu Santo? Él bautizó, él fue el que dio origen a la Escritura, pero también pensar que el Espíritu Santo se puso barreras y límites con esto, y es que espiritualizar al Espíritu Santo sí es un error que se comete. Yo no debo hacer eso, pero todo lo que Dios me quiere revelar está en las Escrituras, eso es correcto. La llenura del Espíritu Santo produce llenura de la palabra, o sea, es consecuente. Estar lleno de la palabra es estar lleno del Espíritu, es correcto. Pero tengo que tener cuidado porque algunas cosas en mi vida no contristan la palabra, pero sí contristan el Espíritu. Porque yo estoy mostrando amor y celo por algunas cosas, pero Pablo dice a la iglesia de Corinto que la letra mata, el Espíritu sí vivifica, da vida. La letra puede convertirse, y eso le pasó a los fariseos y a los primeros creyentes. Se vieron así, encerrándose, ¿no? Entonces algunos judíos querían decir, no, mira, hay que hacer eso, pero también hay que hacer esto de la letra, la circuncisión. Es Hechos 15, un concilio para decir, no, eso es del pacto antiguo, eso no tiene que estar acá. Bueno, el amor de Dios es una manifestación de su bondad, es la manera en la que Dios se comunica con nosotros. Hemos visto algunas cualidades del amor de Dios. La primera es que el amor de Dios es intrínseco. ¿Qué recuerdan acerca del amor intrínseco de Dios? ¿Alguna palabra que los ayude a retener eso? Una buena palabra es que el amor de Dios es inmotivado. No está producido por algo que yo hice. Dios no me ama porque yo hice. No. Es intrínseco en Él. Con intrínseco se quiere decir que Dios, que nosotros no hemos, que los objetos del amor de Dios, como nosotros los creyentes, ¿sí?, no hemos hecho nada para producir su amor. Nada, absolutamente nada. Ninguna criatura ha traído sobre sí el amor de Dios. Entonces Dios ha expresado su amor de una manera especial, en particular, gracias. No, porque lo que nos dice la Escritura es que el amor de Dios es intrínseco. Y vimos un pasaje en Deuteronomio capítulo 7. Dice que Él amó al pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Así le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Israel? Nada para atraer el amor de Dios. Nada. En tiempo, Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y ahora lo tienen en nuestra lectura en un desierto. ¿Por qué? Dios quiso tenerlo en desierto. Puntualmente dice la Biblia que para probarlo. ¿Usted ha pensado que en nuestras vidas constantemente se parecen, pero bastante, al pueblo de Israel? Nosotros podemos encontrar aplicaciones colectivas como iglesia, pero también individuales como personas. Individuales como personas, aquí esta mañana leímos acerca de la rebelión de un grupo de personas. Y a veces nos podemos comportar como ellos. Y otras veces nos podemos portar con profanar las cosas de Dios, tenerles en poca estima,
como Nadab y Abiú, que van y, no, esto no hay problema, voy a presentar este fuego, soy el hijo del sacerdote. Y con todo, y que eran descendientes de Aarón, Dios los mató, porque fue un fuego extraño. Yo pienso que hay que tener en cuenta que nosotros somos capaces de presentarle a Dios oraciones extrañas, alabanzas extrañas a Él, servicios extraños. Hay gente que dice que está sirviendo a Dios de una manera extraña. Y si yo no tengo en cuenta toda la Escritura, yo mismo puedo estar inducido a presentarle a Dios algo extraño. El amor de Dios es intrínseco. Él ama según su propósito, según su voluntad. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La de nosotros sí es una respuesta, la mía sí es una respuesta movida. La de Dios, mi amor hacia Dios es movido, motivado por algo, ¿no? Su Hijo, su sacrificio, su perdón, su salvación, su obra, su regeneración en mi vida, ¿no? Su restauración en mi vida, cuántas cosas Dios no ha restaurado, su protección, su provisión, todo lo que yo hago respecto al amor siempre son respuestas motivadas en mi vida hacia Dios. Y a medida que yo sigo manteniendo mis ojos en Jesús y mi corazón y mi anhelo y mi sed y mi hambre en las Escrituras, eso sigue produciéndose. O sea, yo no me satisfago de decirle a Dios gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Gracias Dios. Eso es lo que hace ese amor intrínseco de Dios. Al saber nosotros que el amor de Dios es intrínseco, tenemos que inmediatamente hacer un paralelismo entre la clase de amor que nosotros le preferimos a Dios. Tú sí no tienes esa cualidad, yo tampoco, ¿no es cierto? Nuestro amor siempre es, luchamos inclusive, porque cuando recibimos algo malo, pues nos sentimos no motivados a amar. Muchas veces nosotros como padres pasamos por esa experiencia cuando nuestros hijos se portan mal, cuando son desagradecidos, cuando notamos su orgullo, su envidia, y eso nos choca y tenemos que amonestarles y reprenderles y orar por ellos, porque eso sigue creciendo en sus vidas a lo largo que se convierten en adultos. Entonces terminamos concluyendo allí que el amor de Dios por cada uno de los suyos no estuvo motivado en absoluto por nada que hubiera en ellos. Nada, absolutamente nada. Eso nos da también una razón para encontrar en cuanto a la seguridad de la salvación. No ganamos la salvación porque no es por obras, Dios lo ha previsto así, es por pura gracia, es por medio de la fe. Luego entonces no la podemos perder porque es de Dios, Dios la da. ¿Quién se la puede robar a Dios? ¿Quién se la puede quitar a Dios? ¿Cómo la puede perder Dios? Si Él es el que la sostiene. Nunca me dijo Dios, Galaxios, te voy a dar mi salvación, pero yo veré, te portas juicioso para que se quede en ti. Claro, entonces ya se hubiera perdido. ¿Cuántas veces no me he portado juicioso? O yo veré, Galaxios, me amas y sirves y estudias la Biblia para que me pueda servir mejor. Entonces ahí estaría yo trancadísimo en mi vida. El amor de Dios es eterno y eso desprende también de su atributo de eternidad, de infinitud. Esa cualidad que declara Dios en Jeremías 31:3 cuando se refiere a su amor con un amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado y en eso te prolongué mi misericordia. Número 3, vemos que el amor de Dios es soberano. También resulta evidente, dado que Dios es soberano, entonces Dios no está obligado a amar. Él ama según el puro afecto de su voluntad. Y vimos un pasaje en Romanos capítulo 9 que causa debate, pero tranquilos hermanos, no tenemos que debatir con la palabra, ¿sí? Tenemos que someternos a la palabra. Cuando Dios dice en Romanos capítulo 9 que a Jacob amó y a Esaú aborreció, simplemente ese pasaje nos ayuda a entender que el amor de Dios también es soberano. Dios ama a quien Él quiere. Simple. Ahora nosotros tenemos razones para dar de por qué Dios aborrece a Esaú, ¿no? Podríamos dar razones. Yo puedo dar razones. Es que cómo se le ocurre a Esaú cambiar su primogenitura, un honor para él, algo espiritual, porque es Dios quien le ha dado honor a la primogenitura. Y cómo se le ocurre a Esaú despreciarla y cambiarla por un plato de lentejas. Pero ¿por qué? Él dijo, cuando sucede eso, él dice, ¿no? ¿De qué me sirve a mí eso? Entonces, ¿dónde tiene su corazón y sus ojos él? ¿En las cosas materiales o espirituales?
En las materiales. En las materiales, en lo que él ve. ¿Qué quería saciar él más? ¿Cuál era su mayor apetito, hambre y sed? Su propósito y su enfoque. Su alimento espiritual, el alimento de su alma, o su alimento físico y presente. Saciar su necesidad eterna, profunda, espiritual, o saciar su necesidad inmediata porque tenía hambre y su hermano Jacob le aprovechó de esa carnalidad y le dijo, bueno, ¿quieres? Dame esto. Y Esaú, claro, sin propósito, sin problema, sin obstáculo, tome. Pero ahora otra vez, ¿cuántas veces nosotros nos portamos parecidos? ¿Cuántas veces despreciamos las cosas espirituales por las cosas de esta tierra? ¿Quién es más importante en nuestras vidas? Un pasaje de la Escritura, hermanos, hace poco, hablando con un hermano, vino a mi mente y yo decía, mire, este es un pasaje que tenemos que mantener en nuestra meditación en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Lucas 14. Hay que mantener la palabra en la meditación, por eso hay que leerla, ¿no? Y hay que releerla. La Biblia no, o sea, si tú la puedes leer una vez al año, maravilloso, pero si tienes habilidad para leerla 2 veces, maravilloso. Mucho mejor para ti. Léela, eso sí, con entendimiento y trata de guardarla. No le pases por alto el afán, así que no hagas una carrera, una maratón de leer la Biblia, porque finalmente si no lees la Biblia de carrera, pues no le queda mucho. Necesitamos tiempo para detenernos en ella. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. O sea, aquí vemos éxito en el ministerio de Jesús a los ojos del mundo. Grandes multitudes iban con Jesús. Entonces estaba convirtiendo, esas multitudes te vuelven famoso, te vuelven importante. Piensen cómo nosotros estimamos las cosas en esta tierra muchas veces por los números. ¿Sí? Mire esa empresa cómo creció, mire esa iglesia cómo crece en número. Así es que nos fijamos nosotros y valoramos las cosas. Grandes multitudes iban con Jesús. Entonces el ministerio de Jesús parece estar llegando pues a un momento de su cúspide donde dice, aquí está el éxito de Jesús. Jesús, agárrate, ya lo has logrado, grandes multitudes te siguen. Y él se devuelve y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso parecen palabras de expulsión, de desaliento. Las multitudes están ahí y Jesús, en vez de venga ya de satisfacerse en su ego, Jesús dice no, este no es el foco, este no es el propósito, que te sigan las multitudes. Hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Tienes que aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también tu propia vida. Aborrecer significa amar menos que. Si alguno no ama menos a su padre, su madre, su mujer y sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, y si no ama menos su propia vida, no puede seguir a Jesús. Jesús tiene que estar por encima del amor. Y si usted ama mucho a su esposa y mucho a sus hijos y mucho a sus familiares y a su empresa y todo, pero usted no ama más a Jesús, usted está fallando en ser un discípulo de Jesús, porque no se puede. Él puso, y lo que dice pues que finalmente Jesús no está tan enfocado como nosotros en las cosas materiales, como lo hizo Esaú. Y con todo y esto que nos enseña la Biblia acerca de Jacob y Esaú, la razón realmente que nos da Romanos capítulo 9 es que Dios impone su voluntad por encima de la voluntad de cualquier otro. Tiene que ser así. Si la voluntad de Dios no está primero que la voluntad del hombre, entonces ¿qué clase de Dios es Dios? Un Dios sujeto al capricho, así como algunos padres que se dejan manejar y manipular por su amor hacia sus hijos, y sus hijos los manejan con un dedo. Así, les dan 3 vueltas. Siempre ellos consiguen lo que quieren, facilito. Y él detrás de su amor, pero esto no es Dios, Dios no es así. El amor de Dios es soberano. Depende de su voluntad. No está influido por la criatura, por lo que haga la criatura. El amor de Dios reside en sí mismo, por eso vimos 1 Juan 4, decía Dios es amor. Por eso es que hablamos de estas cualidades del amor de Dios, eterno, intrínseco, soberano.
También dijimos que el amor de Dios es infinito. Infinito en sustancia, como es Dios. Así que cuando Dios nos ama y nos muestra su amor, no necesariamente nos va a mostrar el amor como nosotros le pedimos. Muchas veces la frustración en las oraciones tiene que ver con eso, como yo le oro a Dios. Dios, por favor, a propósito no les mencioné, esta mañana se me pasó y lo voy a hacer en este momento. Estuvimos orando hace un tiempo por una muchacha, Ariana, que se accidentó en una moto allá en Ibagué, una de las señoras donde hemos estado estudiando la Biblia. Adriana se llama ella, una muchacha de 22 años. Se accidentó en una moto viajando de noche, cansada, y quién sabe qué fue lo que le pasó exactamente, ni ella sabe. Pero tuvo un accidente donde le tuvieron que quitar un pedazo del cráneo para limpiarle una sangre que tenía. Le desinflamó el cerebro, le volvieron a poner el hueso y el hueso se le infectó. Y ahorita la tuvieron que traer a Bogotá, le hicieron una cirugía y está hospitalizada en la clínica Roma, allá al sur de Bogotá. Y otra vez la mamá está diciendo, ella mandaba un audio y decía, siento que hemos vuelto al principio. No sé por qué Dios permite esto, pero por favor, le dijo ella a mi suegra, dígale a los pastores y a las iglesias que sigan orando por mi hija. Ahí les comparto. Ahí les comparto la petición de una mamá orando por su hija. Así que mamás, oren por esa muchacha como si fuera su hija. Esa mamá está ya afligida por su hija. Otra vez le hicieron la cirugía, le tuvieron que quitar ese hueso es basura, no se lo pueden volver a poner. Pero la EPS, el sistema del Plan Obligatorio de Salud, no cubre un reemplazo de cráneo, que tiene que ser una parte. Ahora en esa parte del cráneo no le van a hacer cabello, muchas cosas que se van a ver afectadas. Nosotros hace años tuvimos un pastor que se accidentó, también se pidió un golpe fuerte en la cabeza y él quedó así y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a esta chica. Se le infectó el hueso, lo tuvieron que sacar, pero él con tutelas y con una cantidad de cosas logró que finalmente la aprobaran y le pusieron la platina. Pastor Javier en Medellín, él es. Del golpe perdió la visión del ojo izquierdo completa. Él no ve sino por un ojo. Pero siguió en el ministerio y sigue sirviendo a Dios y Dios lo sigue utilizando. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. La palabra en Efesios, cuando dice Dios por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Efesios capítulo 2, la Biblia dice que Dios es rico en misericordia y luego señala al amor de Dios, dice por su gran amor, y utiliza el adjetivo gran como un sinónimo de la expresión de Juan 3:16 cuando dice de tal manera, así, una manera inmediata, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y no lo meditamos. ¿Qué significa eso? El amor de Dios es infinito y extremadamente inmenso para mí. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar afuera, tan bajo, así como cantamos con los niños, ¿no? Que les enseñamos esto, pero no lo reflejamos. Es infinito, no se acaba el amor. Esta mujer, la señora Berta, necesita mucho consuelo y fortaleza. Y Adriana, desde luego. Hay que orar mucho por ellas otra vez, por favor. Nadie puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios. Nadie puede realmente comprenderla. Nosotros lo meditamos, pero Efesios dice que esto excede a todo conocimiento. Sobrepasa, ¿no? Inclusive el pasaje de Efesios 3 llega un momento y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pero en el capítulo 3 del versículo 19 es cuando dice que ese amor que excede a todo conocimiento. Nadie te puede amar. Yo le he dicho a mis hijos, hijo, te amo mucho de verdad, pero yo no te puedo amar como Dios te ama. Y el amor de Dios es mucho mejor que el mío, mucho mejor que el de mamá, mucho mejor. Es un amor realmente santo, limpio. Tienes que conocer ese amor. No seas necio hacia el amor de Dios, porque eso es lo que los chinos están desechando, ¿no? Increíblemente, la historia del pecador es huyendo del amor de Dios, en parte. Luego vimos que el amor de Dios es inmutable. Inmutable también es una cualidad, no cambia, no hay mudanza, no hay sombra, no varía. Entonces no aumenta y no se disminuye, porque eso sería mutable. Algo que cambia. Nuestro amor sí cambia, ¿no? Mi amor ha cambiado. Mi amor, ahora que mis hijos están más grandes, mi amor ha cambiado hacia ellos. Yo tengo por acá, a veces la otra vez lo sacaba y se lo mostraba. Tengo aquí guardado. Especialmente, este es un recuerdo, ¿no? Que tengo aquí en mi Biblia, la que uso aquí en la iglesia. Es una foto de Josué.
mía. Y esta foto fue hace muchos años. Mira, José, lo chiquito que está. José ya tiene 17 años y más. Y me acuerdo que ese día habíamos llegado del servicio y estábamos mirando algo ahí en la computadora. Y José todo el tiempo estaba ahí encima mío, pegado, todo el tiempo. Todo el tiempo quería hacer cosas conmigo. Y yo estaba ahí leyendo algo en la escritura y mirando algo y él ahí pues, estaba conmigo. Lo guardo con mucho cariño, recordando pues esa época de la infancia de mis hijos. Pero mis hijos han crecido. Y mi amor hacia ellos ha cambiado, porque ya no es ese amor sobreprotector, ¿sí? que no quiere que hagan nada sin mí. Hay que tener cuidado. Un amor sobreprotector que coarta la libertad de otra persona es un amor enfermizo. No es el amor con el que Dios nos ama, no viene de Él esa clase de amor. Y mi amor cambia constantemente. Ahora que están más grandes, tengo un amor de otra clase. Mis preocupaciones y mis anhelos por ellos son de otra clase. Y yo les digo a ellos, hijos, tienes que tener cuidado con lo que hagas, tus decisiones. Yo les doy libertad, tienes libertad para tomar decisiones, hijo. Siempre debes rendir cuenta. Deben rendir cuentas. Mientras que estén aquí viviendo en casa, rendirán cuentas. Cada uno. No puedes hacer lo que te da la gana. Ni siquiera cuando estés solo puedes hacer lo que te da la gana, porque debes rendir cuentas. Allá arriba. Podrás hacer cosas a mis espaldas, nunca a las espaldas de Dios. Y les inculco el temor al Señor, porque ese es un temor genuino, limpio, que va a permanecer, que va a estar con ellos aun cuando yo no esté con ellos. Pero el temor hacia mí, pues es un temor limitado. Muchas veces el temor a veces se impone con dureza, ¿no? Con gritos, con regaños, con amenazas, con manipulaciones. A veces estamos obrando mal con nuestros hijos, porque si haces esto te doy esto. Espérate, ¿qué quieres? Formar en él un extorsionista, lo estás extorsionando. No puede ser así, hijo. Y hay cosas que tenemos que tomar usando de nuestra autoridad. No, hijo, no, así no. Papá, tú no me amas. Mamá, tú no me amas. Claro, hijo, te amo, pero no como tú quieres. No a la manera que tú esperas que yo te ame, pero sí te amo, hijo. Y aun cuando a veces no sepa expresar mi amor, te sigo amando entrañablemente en mi corazón. Los discípulos querían ver al Padre. Muéstranos al Padre. Pero Jesús dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús es la revelación del amor divino, ¿no? Romanos 8 dice que nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces, si pensamos que hay algún ser, alguna circunstancia que vaya a hacer cambiar el amor de Dios, que vaya a producir en Dios menos amor hacia nosotros, Romanos capítulo 8, desde el 28 en adelante, pero lo podemos leer desde el 35, dice que eso es imposible. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. El amor de Dios es inmutable, no cambia, no se puede encender más, no se puede apagar. Como dice Cantares. ¿Han visto esa escritura? Ese libro es interesante. Le cogí cariño hace unos años que leí un comentario de Cantares. Por fin, entendí algo. Dije, uy, por fin entiendo un poquito más de este libro, porque me parecía, no sé, a veces escandaloso, otras veces como confuso. Pero en el libro de Cantares, en el capítulo 8, Cantares capítulo 8, dice así, Cantares 8, versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor,
duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Es un amor que no se puede apagar, no se extingue, no se puede. Inclusive a veces el amor entre esposos se trata de apagar, y el amor entre padres y hijos se trata de apagar porque es un amor mutable, es un amor que cambia. Uno tiene que mantener vivo, por eso los hogares necesitan mucha reconciliación, mucho perdón, mucho diálogo, mucha paciencia. Dos palabras claves funcionan muy bien para las relaciones en casa: es firmeza y amor. No firmeza sin amor, porque eso puede ser violento. No solo amor, porque puede ser vergonzoso, ¿no es cierto? El hijo consentido desde la niñez trae vergüenza. Firmeza y amor, dos cosas importantes. Y aquí Cantares dice que el amor de Dios es inextinguible, no se puede apagar. Este es el amor que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, un amor que no comenzó en mí, tampoco se acaba en mí. ¿Sí? Dios me ama tanto. Ayer conocí un señor en la fundación, le dije a mi esposa que me dio compasión con él por la situación. Qué situación tan difícil en la que la gente a veces está viviendo, no tiene dónde quedarse. Llegó allá, pero él no es drogadicto, no es alcohólico, pero ahora está viviendo con drogadictos y alcohólicos, o que están luchando con ese pecado, y se siente incómodo por estar allá. El pastor Joaquín tiene sus normas en la fundación: una persona que llega mínimo 15 días, y cuando llega así trabado, tiene una pieza de aislamiento con una reja donde se les echa candado hasta que le pase la ansiedad. Aquí es gratis, pero hay normas. Y él empezó a aprender eso con el tiempo, porque al principio no era así, pero eso le pasaron cosas. Un día le hicieron una rebelión y él decía: si no es el Señor el que me cuida de esto, no tengo ni idea quién más podría cuidarme, porque estos hombres se arman y son capaces de cualquier cosa. Pero este hombre me decía: yo no quiero estar aquí, yo quiero trabajar, quiero tener un trabajo honesto, quiero vivir de una buena manera. Y le dije: tenga cuidado con sus decisiones. No es tan fácil. Usted no sale y ya encuentra un trabajo y ya encuentra una paga que le va a dar un sustento para usted pagar pues un hospedaje. La gente mendiga por estas cosas porque muchas veces no se encuentra ni siquiera queriendo tener un trabajo y un trabajo honesto. Yo le dije al final, antes de venirme: por favor, Manuel, tenga cuidado. Le di mi teléfono, le dije: Manuel, si en algún momento le puedo ayudar en algo, pues llámeme. Algo haré. Pero me da mucha tristeza, ¿no? Por la manera en la que muchas personas les ha tocado y están viviendo situaciones. Por ahí me contó que tuvo un problema con uno de sus hijos y el chino se le desapareció, tiene 27 años, no es tan pelado, pero lloró y ha llorado. Me decía: pastor, ¿usted no imagina cuánto yo he llorado aquí arrodillado pidiéndole perdón a Dios? Sí, hermano, pero no quiera manipular a Dios con sus lágrimas. Descanse, descargue, está bien, llore, pero no trate de manipular a Dios con esto. No busque su voluntad detrás de su llanto. Haga que su llanto lo haga desahogarse delante de Dios, pero descanse en la voluntad de Dios y en su soberanía, que Él tiene control de todas las cosas. El amor de Dios también es santo. Entonces no es un amor caprichoso, apasionado, sentimental, sino que el principio a través del cual Dios nos ama, este atributo, cuando lo estudiamos, no sé si ustedes recuerdan, pero yo les dije que la santidad es el olor de todo en Dios. Todo en Dios huele a santidad, todo. Usted llega al cielo, todo es santo. Entonces el olor que impregna, así como cuando usted llega a un lugar y han hecho aseo y todo, está limpiecito, impecable, si no encuentra usted mugre por ningún lugar. El olor, esa clase de fragancia en la presencia de Dios, es la santidad. Eso es la santidad. Nosotros tenemos que oler a santidad. Y como la santidad pues no tiene un olor físico como tal que podamos percibir por medio de nuestras glándulas olfáticas, nosotros tenemos que entender que eso se tiene que evidenciar en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en el manejo que le damos a nuestra vida. Nosotros, en cambio, al contrastar la clase de amor de que estamos hablando, el amor santo, nosotros sí tenemos un amor caprichoso, apasionado, inclusive hacia Dios. A veces nuestro amor hacia Dios es un amor caprichoso, total. Entonces voy a orarle al Señor, siempre queriendo de fondo que Él avale lo que yo quiero. De fondo, estamos orando al Señor muchas veces de esa manera. No hagas tu voluntad, Señor, y así, y le estamos pidiendo a Dios hasta cosas absurdas. Bueno, Dios, si no es tu voluntad, que caiga un meteorito. Pero ¿qué está diciendo? ¿Ven? Y algunas personas se caen y dicen que les cayó un meteorito.
Me acuerdo de Nacho con Moisés que un día se accidentó. Pues no, hermano, saben con unos cuentos, muchachos. El amor de Dios no es debilidad en Él, que es algo que a veces parece en nosotros, ¿no? Sí, cuando pensamos en la mansedumbre, en la expresión de la mansedumbre, una voluntad controlada, dicen, mijo, sea manso pero no menso, porque tendemos a ver el amor como algo débil, pero realmente la Biblia no nos muestra esto en Dios. Todavía el amor de Dios es algo tan firme que es precisamente el amor santo de Dios lo que produce su disciplina. Entonces, en el libro de los Hebreos, es el pasaje más clásico en cuanto a entender la disciplina divina, está en Hebreos 12. Y la Escritura declara allí que el Señor por amor disciplina, ni siquiera porque nos portemos bien o mal. En Hebreos capítulo 12. Vale la pena que leamos desde el 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, que son los testigos que se mencionaron de la fe en el capítulo 11, ¿sí? Está muy conectado a eso. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, como hicieron esa nube de testigos. Abraham tenía pecados, pero tiene que despojarse de sus pecados, y así cada uno de los testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Claro, tenemos que despojarnos del pecado, porque el pecado en últimas produce peso en nuestras vidas y no nos deja crecer hacia donde Dios nos quiere llevar en nuestra vida como creyentes en la santidad de Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Les dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, otra vez volviendo a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Claro, cuando son niños, ya cuando crecen ya tienen que estar asumiendo responsabilidades. Ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Con qué fin? Para que participemos de su santidad. Así que el amor de Dios es santo, siempre es de esa clase. El amor de Dios está purificando, quitando las impurezas de nuestra vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Esa es la clase de amor. Dios me ama. Entonces Dios tiene que hacerte más santo. Si Dios te ama y verdaderamente crees en eso, y verdaderamente el amor de Dios está obrando en tu vida, el amor de Dios te está haciendo más santo. Estás siendo una persona más temerosa de Él, más amorosa por los demás, más compasiva, más servicial, etcétera, etcétera. Más generosa, dadivosa, todo lo que nosotros quisiéramos, todo lo que termine en voz. Que se les pueda corregir. Amorosa, generosa. No sé, babosa no. El amor de Dios es benigno. El amor y el favor de Dios no los podemos separar en ningún momento. La disciplina de Dios dice aquí que debemos soportarla porque es algo benigno también. Nos conduce a la santidad, pero Dios está hablando algo bueno. ¿Cuántas cosas? Yo pienso mucho en mi relación con mi esposa, ¿no? Tantos años a su lado, compartiendo, y estamos pasando una etapa diferente en este momento con Caro en nuestra vida de matrimonial, en nuestro matrimonio. En muchas cosas que están pasando, tanto en ella como en mí. Estamos llegando a un momento en la vida, ya este año cumplo 50 años, y siento verdaderamente que hay cosas en mi vida que están cambiando. En mi mente, en mi pensamiento, en mis anhelos, en mis deseos, muchas cosas. Y mi esposa también siente que están cambiando estas cosas y estamos en una etapa como de adaptación al nuevo momento de nuestra vida. Un nuevo momento que, bueno, debe ser un amor más maduro. Ya hemos soportado muchas cosas, ya hemos pasado, así que en ese amor más maduro tenemos que tener una relación más apacible, más tranquila entre nosotros. No podemos estar tan alterados, tenemos que vivir más tranquilos en nuestra relación. Y procurar esto realmente hace parte de aprovechar el amor de Dios y la benignidad de ese amor. Vimos el pasaje ahí de Romanos capítulo 8, 35 en adelante,
donde muestra el alcance de lo que nosotros podemos percibir de lo que es el amor de Dios. Básicamente, la clase de amor es un amor inseparable. No nos podemos separar del amor de Dios. Yo no puedo hacer algo tan malo en mi vida donde Dios me deje de amar. No puedo hacerlo, no puedo. Yo puedo, no debo, pero podría tentar, ¿sí? Tentarme a mí mismo, que no puedo tentar a Dios, pero yo podría tentar mi suerte, mis posibilidades y ver hasta dónde, qué pasaría si yo hago eso, pero no quiero. No quiero ver qué pasaría si yo me atrevo a. ¿Qué pasaría? Bueno, sé por la Escritura que no puedo dejar que Dios me ame, pero Dios puede usar su disciplina de muchas maneras en mi vida. Una disciplina correctiva, represiva. A veces puede haber una disciplina. Cuando David, después del pecado de David en 2 de Samuel, el reino y toda la vida de David, todo cambió. Y Dios le dijo eso a través del profeta Natán. Mira, David, Dios ya remitió tus pecados, en efecto, pero lo que tú hiciste en oculto, ahora Dios va a sacar a luz otras cosas. Y allí más adelante es que vemos a un hijo abusando a un hermano abusando de su hermanastra, a un hermano matando a su hermano, luego a un hijo rebelándose contra su padre y ya no vuelve a hacer lo mismo. Nunca. Hay una culpa transferible y una parte intransferible de nuestra culpa donde Dios puede dejar acarrear las consecuencias de esto. Te perdono, pero acarrear las consecuencias. Y así es que un hombre ha perdido el amor de su esposa porque abusó de su paciencia. La manera más clara en la que la benignidad de Dios se ha mostrado a nosotros se expresa muy claramente en relación con el amor en Juan 3:16, cuando Dios nos dice que el poder que impulsó a Dios a la encarnación, al Hijo de Dios, es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, inmediatamente lo que sigue después de que Dios amó al mundo no es que les proveyó casa, alimento, un Edén, no, ha dado a su Hijo unigénito. Inmediatamente lo que dice Juan 3:17, de tal manera amó Dios al mundo. Y lo que dice, de tal manera, de esta magnitud, de esta clase es el amor de Dios, y dice, dio a su Hijo unigénito. Y ya sabemos que todo eso tiene que ver con la encarnación, el sacrificio de Jesucristo. En el contexto de Juan 3:15 y 14, Jesús estaba hablando que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que él fuera levantado. Porque mira, Dios se encarnó para sufrir el castigo que yo merezco, para poderme dar justicia que no tengo, para poderme perdonar, salvar, para poderme llevar a su presencia. Entonces tú no puedes encontrar o esperar mayor bondad o benignidad de parte de Dios aparte de Cristo. Hasta que no experimentes su mayor bondad, hasta que tú no veas que la mayor bondad de Dios en tu vida no es darte una linda familia con hijos perfectos, esposa perfecta, carro, casa, beca. No, no es eso. La mayor bondad de Dios es su Hijo. Es que Él dio a su Hijo. Es que Dios se encarnó, vino a este mundo para que yo no me pierda, para que tenga vida eterna. Él es la luz que alumbra mis tinieblas. Y Él es la luz que ahora me atrae, que me rodea. Cristo muere para hacer que Dios exprese ese amor. Porque Romanos 5:8, más Dios muestra su amor. Los hombres podíamos saber y intuir el amor de Dios, pero Dios no nos dejó allí. Podemos decir, como el pueblo, a mí me asombra de Israel, de verdad que, pero yo digo, sí, así somos los seres humanos. No puedo tampoco juzgar al pueblo de Israel, pero ¿cómo es que Dios lo saca con mano poderosa de Egipto? O sea, ¿qué más mano poderosa puede haber mostrado Dios abriendo el mar rojo, sacándolos con mano poderosa, matando a los primogénitos en Egipto, humillando la soberbia de Faraón, finalmente librándonos del ejército de Faraón, destruyendo a sus enemigos delante de sus narices, porque ellos vieron las ruedas de los carros y todos los muertos quedaron allí? Así trata Dios a sus enemigos. Mira, estos eran tus enemigos, los que te oprimían, los que te esclavizaban. Míralos, aquí están. Confía en Jehová, haz el bien, vas a habitar en la tierra. No, Israel, ay, Dios nos sacó a morir en un desierto, estábamos mejor en Egipto. Y la nostalgia por las cosas de este mundo, los anhelos, los suspiros por las cosas de este mundo, siguen apartando a Israel, siguen manteniendo un corazón allí.
Tenemos hambre, maná. Qué mejor alimento. Qué mejor nutrición podría haber tenido Israel. Ahí tienen, cada día les voy a dar maná nuevo, maná fresco cada día. No tienes que comprarlo, no tenemos que echarle conservantes. Y el último día te voy a dar un maná de 2 días. Lo voy a preservar por 2 días para ti, para que guardes el día de reposo, porque puntualmente era acerca de también guardar el día de reposo. ¿Qué más tenían? Podían hacer tortas, todo lo que quisieran. Mi esposa a veces nos hace una cantidad de cosas y yo digo, uy, qué delicioso. Algunos de ustedes han probado sus ricuras. Delicioso, cielo, qué bueno. Gracias, amor. Con algunas cosas. Nosotros podríamos realmente ser satisfechos con muy poco. Lo que pasa es que somos muy desagradecidos. Y hemos antojados de cosas de este mundo. Y el pueblo sigue y sigue. Tenemos solo maná, danos carne. Tomen carne. Tenemos sed, tomen agua de la peña, la roca, agua manantial, la que hoy en día le venden en Coca-Cola, pero ahí estaba en la roca, así pura, limpia de metales, limpia de todo. Ahí la tienen, aliméntense. Ay, Señor, no tenemos Nike, pero tienen unos que no se les acaba. Pero es que no tengo tarjeta Falabella, pero es que tú no necesitas Falabella, te voy a dar una prenda para que no se te desgaste. Y les da todo. ¿Qué hace el pueblo de Israel todo el tiempo? Dios está probando y mostrando la manera en la que nosotros despreciamos la bondad de Dios una y otra vez. No, Dios, no quiero esta esposa, quiero otra esposa. No, Dios, no quiero esto, quiero otro. En parte, ayer yo le decía a Manuel, yo creo que él me decía, no es por ingratitud. Yo le decía, usted lo entiende, pero lo va a hacer. A últimas, usted está aquí recibiendo 3 platos de comida diarios, un lugar donde estar para no estar en la calle, y usted no está conforme con eso. Ahora le dijeron 15 días, pues aguántese 15 días. No tiene dónde estar. Y no es tan fácil, Manuel, conseguir usted afuera un lugar donde le den vivienda y le den alimento así de gratis. Ayer nos contaba Isaías, otro señor que está allá apoyando al pastor Joaquín Tovar, que a veces salen por ahí por la fundación, por alrededor de la fundación, a pedir, vecino tiene pancito duro que nos regale, es que no tenemos esta mañana para el desayuno de los muchachos, allí en una fundación que tenemos. Tome estos 3 pancitos que se me cayeron al piso. No debería ser, pero así hacemos con los regalos que la gente cuando pide. Nosotros ayer con Charlie le llevamos huevos con pan y chocolate. Pastor, gracias por lo que nos trajo. Les dije, la iglesia. Vengo de parte de la iglesia. Es la iglesia, no soy yo. Gracias. Sí, pequeñas cosas, ¿no? Pequeños gestos de bondad, pero que deben ser evidentes. Cristo entonces no muere para hacer que Dios nos ame más, porque Dios nos amó primero, como dice la Escritura. En la crucifixión, Dios demuestra lo supremo de su amor. Nos deja ver a nosotros a través de la crucifixión del Hijo de Dios que nosotros tenemos que huir de ser tentados a dudar de que Dios nos ama y que Dios es bueno, como Satanás dijo en el huerto de Edén, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el huerto. Cada vez que te veas tentado a dudar del amor de Dios y de la bondad de Dios, acuérdate de la cruz, acuérdate por qué fue eso, por ti, por tus pecados. ¿Hacia dónde ibas en esa vida de pecado? Al infierno. ¿Qué hiciste para vencer el amor de Dios? Nada. Entonces, ¿por qué no puedes estar más reposado en el amor de Dios? El amor de Dios es un motivo suficiente para que nosotros confiemos en Él y soportemos con paciencia las aflicciones que Él nos envíe. Cuando creemos que Dios es soberano, creemos que todo está bajo su control y que Él está permitiendo cosas en nuestra vida con algún propósito. Cristo, el Padre, dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso no lo dijo acerca de Daniel, aunque le llamó muy amado. Eres bonito, ¿no? Tampoco Dios nunca dio ese testimonio acerca de Juan, el apóstol del amor, que quería matar a los samaritanos con fuego del cielo, como Elías, que pedimos que descienda. Bueno, espérate, tampoco. Jonás
no supo experimentar el amor de Dios por esos de Nínive. No supo, no entendió. O Jonás no podía entender el amor de Dios. ¿Dios qué? ¿Que vaya qué? ¿A dónde? A Nínive. No, para nada. Nínive, ¿dónde queda? Al norte. Me voy al sur. Y de una vez fue sacando su maletica, compró su boleto y se echó. Y se fue. No, para nada. Nínive, ellos merecen el infierno. Ellos merecen es tu ira, tu juicio. No tu amor, Dios. No tu perdón, no tu compasión. No. Y Jonás sabía que Dios es muy misericordioso, compasivo. Pero demasiado. Al nivel que no lo entendemos, no lo podemos entender. Nosotros no podemos saber lo que Dios quiere hacer con los niños y los jóvenes que están aquí en la iglesia. Tú no los puedes definir, no los podemos encasillar como un caso perdido. No podemos hacer eso. Ninguno. Ni ninguno de nosotros es un caso perdido para Dios, nunca. Nada. El amor de Dios impide que eso sea una realidad. En el mundo se puede ver así. La gente puede sentir eso allá afuera, pero no realmente de parte de Dios. Nadie halló mayor complacencia que Jesús. Y Jesús no estuvo exento de pobreza. Jesús no estuvo exento de sufrimiento, de ofensas, de persecución, de abandono, de humillación, de calumnias. Sufrió hambre, sed. Dios permitió a su Hijo amado que lo escupieran, que lo hirieran, que lo escarnecieran. ¿Ustedes creen que cuando Dios permitió esto en la vida de Jesús, amó menos a Jesús? ¿Creen que en algún momento el Padre, la Escritura dice que Jesús dijo, Padre, porque me has abandonado, pero Jesús no dijo, Padre, porque me has dejado de amar? Ningún cristiano debe dudar jamás del amor de Dios, por más pruebas que vengan a nuestras vidas y aflicciones y por más dolorosas. Dios es bueno siempre. Dios no le dio a Cristo riquezas, prosperidad, comodidades en este mundo. Y aunque la Biblia dice que Cristo no tenía donde recostar su cabeza, al Hijo no le faltó nada. Todo se lo proveyó el Padre, siempre. Siempre que hubo una necesidad, siempre que hubo una obligación, cuando le vinieron a cobrar impuestos, ve y saca. Jesús no saca la perla de la boca del pez y paga. Tenemos que vivir de esa manera, de esa clase. Dice el himno, nos pueden despojar de bienes y hogar. El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. El amor de Dios es sin medida. La Biblia dice que ha sido derramado en nuestros corazones. En Romanos, para terminar, Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. ¿Cómo? Gracia. Estamos firmes en la gracia, entrada por la fe, esperanza de la gloria de Dios. Pero Pablo dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez dicho esto, nadie tiene necesidad de decirle a Dios, dame más amor para... Ya fue derramado. Ahora pide perdón, porque si el amor de Dios no puede ser practicado en tu vida, algún pecado está estorbando eso, alguna clase de pecado, cualquiera. Quítalo de tu vida. Y la Biblia dice que el pecado puede ser quitado de nuestras vidas completamente cuando lo confesamos y nos apartamos, cuando nos arrepentimos, cuando decimos lo que es pecado como Dios trata el pecado. Dios, tú dices que mi pecado es esto, y lo veo maximizado en todas las esferas, ¿no? Si Adán y Eva, cuando Dios viene al huerto de Edén, no tratan de encubrir sus pecados como trataron, sino que los confiesan y se apartan. Así que Adán tenía que haber llegado. Adán, ¿dónde estás tú? Señor amado, perdóname. Descuidé a mi esposa, la esposa que me diste, la que tomaste de mi costado. De alguna manera, la serpiente la tentó y yo no salí en su defensa. Y ella cayó.
Perdóname, Señor. Asumo toda la responsabilidad de mi pecado. Sé que esto va a traer consecuencias a la humanidad entera, Señor, pero ahora mismo me arrepiento de todo mi pecado y te lo confieso. Confío plenamente en ti, Señor, que eres amor para mi perdón. Otra hubiera sido la historia, tal vez. Las bendiciones espirituales, entonces, son consideradas cuando alguno ha recibido un don. ¿De dónde viene eso? De Dios. Los dones son de Dios, las oportunidades, todo. ¿De qué nos podemos jactar? ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia, ¿por qué? No tengo nada de qué jactarme. Jesús dijo, en relación con el amor, y les leo para... Ese no se los digo para que no lo busquen, porque dije que busquen este y ya no más. Pero este lo leo yo. Dice así: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo nos va a aborrecer, Dios siempre nos va a amar. El amor que nos profesan otras personas va a cambiar, pero el amor de Dios no cambia. Intrínseco, eterno, soberano, profundo, bueno. Gracias te damos, amado Señor, por habernos permitido conocer y cambiar un poco nuestra perspectiva acerca de tu amor, Señor. Acerca de esto que no es solo algo que tú sientes, no es un sentimentalismo en ti, Señor. No es una mera emoción como lo es en nosotros. Hace parte de tu misma naturaleza, Señor. Es incambiable en ti, es inmutable, Señor. Es infinito en ti, Señor, porque tú eres infinito. Viene de ti mismo, Señor, no dependes de que nos portemos bien o mal, increíblemente, Señor. Aún así nos gozamos, Señor, porque amarte a ti, Señor, servirte, seguir en este mundo, Señor, nos da oportunidad de mostrar el amor de Dios a muchas otras personas. Que puedan conocerte, Señor, que puedan ver esa unidad por la que tú oraste, amado Jesús, para que tu pueblo, la iglesia, Señor, sean uno, como tú lo eres con el Padre, eternos, perfectos. Una clase de amor, Señor, que no se compara y no se iguala y no tiene equivalente en esta tierra, sino porque es amor santo. Es un amor perfecto, Señor, es un amor que no podemos comprar, no tenemos cómo comprarlo y tú no lo estás vendiendo, ciertamente. Mucha necesidad, Señor, en la vida de otras personas, donde el amor tuyo debe movernos, Señor, a la acción. Muchas tribulaciones y dificultades en la vida de las personas, donde el amor tuyo, Señor, necesita ser derramado en sus corazones por el Espíritu que nos fue dado. Oramos especialmente por don Manuel, el Señor del que les he comentado a mis hermanos, que estaba ayer en la Fundación Empatía Bonito, desesperado. Oramos por Adriana, Señor, por esta muchacha que se accidentó y se causó tantos daños, Señor. Pedimos por su salud, su vida, su recuperación, su plena restauración en ti, Señor. Que de alguna manera todo esto, Señor, la traiga a ti y a tus pies, Señor. Que ella pueda experimentar este amor precioso, perfecto, que solo hay en ti, Señor, santo. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén. Acompáñanos la próxima semana en nuestro podcast.
Y recuerda que puedes obtener más recursos en el canal de la iglesia. Suscríbete para recibir notificaciones. Y recuerda, Cristo viene. ¿Estás preparado?